cuándo contestarás? ¿Hasta cuándo contestarás? Hebreos 1, del versículo 1 al versículo número 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Hasta ahí vamos a leer. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que podamos atesorarlo, Señor, que podamos discernir esta palabra que traes, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En la era en la cual vivimos, casi todos tenemos un dispositivo telefónico. ¿Alguien dice amén, amén a eso? Casi todos. Hasta el niño más pequeño ahí anda con su celular. Y usted le pregunta a los papás, y tan pequeño y le ha comprado celular. Ah, pastor, lo que pasa es para poder comunicarme con él, para hablarle por cualquier emergencia. Lo paradójico es que los celulares, más que ser un dispositivo de comunicación, se han vuelto en dispositivos de entretenimiento. Porque lo que menos se hace con los dispositivos telefónicos es hablar. Es más, qué cólera es que usted hable y no le contesten, va. Qué cólera. El viernes andamos haciendo un negocio y ya el Señor había quedado, nos vemos en tal lugar, nos vemos ahí, allá, esto y lo otro. Nos reunimos con una de las personas y de repente dice: ahorita le hablo para decirle que ya estamos acá. Al principio el Señor había estado hablando, y que a qué hora pues, y que a qué hora pues, yo ya estoy aquí desde las 9 de la mañana, aunque Él había dicho que a las 10. Y a las 10 menos 5 minutos, ahí estábamos en el lugar. Se supone que Él estaba antes. Y cuando llegamos al lugar, pues no digo que aquí estaba el Señor, pues sí, pero ahorita le hablo. Y le habla el otro compañero y comienza a hablarle. ¿Y cree usted que contestaba el condenado este? Háblele otra vez. Y háblele otra vez. Y háblele otra vez. 15 minutos. Como 16 llamadas. ¡Qué cólera! ¡Qué cólera porque no contesta! Y vuélvale a marcar, y vuélvale a marcar, y vuélvale a marcar. Es que me dijo que iba a estar aquí, y este señor andaba con esta ropa, y andaba con esta camisa, y andaba con tal cosa. Y mire, pasaron 25 minutos desde el momento que habíamos llegado al lugar. Y de repente comenzamos a ver así, donde el lugar que habíamos hablado, y comenzamos a observar a toda la gente. Sígale hablando, y sígale hablando, y sígale hablando.
hasta que llegamos ahí donde le, mire, y usted fulano de tal, yo soy, dice, pero le estamos hablando por teléfono. Y la risa no lo había sentido. ¡Qué cólera! ¡Qué cólera es cuando a usted no le contestan! ¿Alguien dice amén? Le habla a su hijo una y otra vez, le dice, mira, me contestás el teléfono, yo estoy preocupada por vos, me contestás el teléfono porque ahora como está el tiempo, me contestás el teléfono para evitar cualquier emergencia, cualquier riesgo, y el bicho no lo contesta. Qué cólera, va. Y vienen las mismas mentiras, va. ¿Y por qué no me contestaste? Se me descargó, mamá. ¿Y por qué no me contestaste? Estaba en vibrador. Estoy poniendo esto así, hermano, como esta ilustración, porque Dios también nos pasa hablando. Dios también nos pasa llamando. Dios también nos pasa haciendo llamadas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No le contestamos. No le respondemos. Normalmente las llamadas que hacemos entre los seres humanos siempre son buscando una ayuda. Fíjate que te estoy hablando porque necesito que me hagas un favor. Fíjate que te estoy llamando porque necesito que me des un consejo. Fíjate que te estoy llamando para ver si me puedes hacer. Cuando uno habla, generalmente es para pedir una ayuda. ¿Están aquí conmigo? En el caso de Dios, Dios no te habla para pedirte una ayuda. Él te habla porque Él es la ayuda que te quiere prestar a ti y a tu vida y a todos los problemas que estás pasando. Él se quiere presentar delante de ti y ayudarte. Por eso te habla. No te habla por otra cosa. Mire qué diferente es cuando usted espera una llamada de cobro a cuando usted espera una llamada de bendición. Usted los cobros hasta los tiene registrados ahí en el teléfono, ¿va? Cobro de Prado, cobro del banco, cobro de la financiera, cobro de esto, cobro de lo otro, y ahí que sigan hablando estos desgraciados. Pero si le dicen a usted, mira, fíjate que vino tu tío de Estados Unidos y dice que te va a hablar en la mañana porque solamente te trae unas cositas para vos y para tus hijos, pero que le contestes, mire, así está pegado en el teléfono. Porque es una llamada que tiene que ver con una bendición, que tiene que ver con algo que nos va a ayudar a nosotros. Pero en esta mañana le pregunto, ¿y por qué Dios le habla tantas veces y usted no le responde? En el pasaje que acabamos de leer, lo que se conoce como la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos, que hemos de decir, como ya lo hablamos la vez pasada en el estudio que dimos de este texto, más que una carta, este es un sermón puesto por escrito. Este es un sermón puesto por escrito por alguien que conoce las escrituras. Por eso los especialistas hablan de que lo más seguro es que la carta o la epístola a los hebreos, lo que se conoce como la epístola o carta a los hebreos, lo más seguro es que la haya escrito un sacerdote o varios sacerdotes, porque es un dominio que tiene de las escrituras en general que lo hace estar citando cada momento textos del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, este escrito de Hebreos tiene la otra característica, que es alguien que sabe escribir, no solamente que sabe leer griego, sino que sabe escribir. Porque usted puede conocer el idioma, pero otra cosa muy distinta es saber escribir. Hay personas que a usted lo impactan por su manera de hablar. Nosotros tuvimos varios exponentes en la universidad de personajes que tenían charlas, y usted escuchaba las charlas teológicas de ellos, era una cosa, pero cuando ya leía los libros dice, no, hombre, este maestro para exponer es bueno, pero para escribir no mucho.
Y hay otros que es lo contrario. Son buenísimos para escribir, pero malísimos para dar conferencias. De tal manera entonces que dentro de las generalidades de esta epístola a los Hebreos, estamos hablando de un documento de alguien que conoce las Escrituras y que sabe escribir. Y lo primero que va a plantear en este sermón es decirle a toda la gente de que de parte de Dios ha habido una iniciativa para acercarse a los hombres. Por eso dirá la carta de Juan que el amor no es que nosotros le hayamos amado primero. ¿Quién nos ha amado primero? Él a nosotros. Y en ese sentido, cuando habla Dios de acercarse a nosotros, siempre va con el propósito de hablarnos. Si usted puede ver el pasaje, en el versículo 1 y en el versículo 2, el verbo que más se repite es Dios habiendo, ¿qué, iglesia? Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablar. Eso es lo que ha hecho Dios. Ahora bien, cuando hablamos de que Dios habla, es lo mismo como decir, Dios nos está dando una palabra. Y la palabra de Dios tiene que ver siempre con auxiliar a los hombres. ¿Cómo comienza toda la dinámica en el Génesis capítulo 1? ¿Cuál es la primera acción que hace Dios? Vamos a Génesis 1. No me pierda Hebreos. Para que usted vea que cuando Dios habla, cuando Dios da su palabra, no es para hostigarlo, no es para molestarlo. Todas las veces que Dios habló a los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, siempre fue para mostrarse, para crear, para ayudar, para poder dar una respuesta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo arranca todo en el versículo 3? ¿Cómo arranca todo, iglesia? Dijo Dios. ¿Con qué verbo arranca el versículo 3? Con el verbo decir, que es lo mismo que el verbo hablar. ¿Y para qué sirve la voz de Dios en el Génesis? Para crear algo nuevo. Para que eso que está desordenado, para que eso que está patas arriba, Dios habla, y cuando habla es para crear algo nuevo. Si su vida está en esta mañana desordenada, vacía, oscura, dice Hebreos, Dios ha hablado. ¿Y para qué ha hablado? Para hacer de usted y de mí nuevas criaturas. Para crear algo nuevo de donde no lo hay. Para dar una respuesta. ¿Qué le dice a Abraham? Nuevamente el mismo verbo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre que no tenía familia. Abraham ya era un hombre anciano. Abraham no tenía futuro. Pero ¿qué determinó el futuro de Abraham? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Se da cuenta entonces? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en hablarnos? Ayudarnos, bendecirnos, así como creó en Génesis, así como le dijo a Abraham. Y a Sara, ¿qué le dijo? Tendrás un hijo. Nuevamente, la manera de hablar de Dios, la forma de hablar de Dios, o mejor dicho, el motivo de que Dios habla, es para ayudarle a los seres humanos. Vuelvo al ejemplo de la llamada telefónica. No es una llamada que Dios te hace para cobrarte.
No es una llamada que Dios te hace para molestarte ni para que perdas el tiempo. Si Dios te está hablando, es para que tú tengas una vida y una vida en abundancia. Volvamos a Hebreos 1:1. Ya dejamos planteado de que el que habla, el que toma la iniciativa es Dios, y te habla, y aquí va a decir dos cosas. ¿Qué dice el versículo 1? Dios habiendo hablado, y quiero que subraye esa palabra que dice. ¿Cuántas veces dice ahí? Muchas veces. Y la pregunta que te tengo en esta mañana es: ¿cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántos años tiene hablándote? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor insistiendo? ¿Cuánto tiempo? Y sigue hablándote, y sigue hablándote, y sigue hablándote. Y va a decir dos cosas: lo ha hecho muchas veces, y también ¿cómo? De muchas maneras y de muchas formas. En la Biblia, tanto el libro de Salmos como también el apóstol Pablo habla de que una de las maneras de que Dios habla a la humanidad es, por ejemplo, a través de la naturaleza. Dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma la obra. Es decir, a través de la naturaleza Dios le habla a los seres humanos. Por eso ahí dice: te habla de muchas formas y también de muchas maneras. Anda buscando los mecanismos. Dios te puede hablar no solamente a través de la naturaleza, te puede hablar a través de los acontecimientos que suceden alrededor tuyo. ¿Cómo te habla? Ahora tenemos un gran problema. El problema es que Dios pasa hablando, pero el problema es que nosotros no entendemos cuando Dios nos habla. No sabemos discernir su voz. No comprendemos, no entramos en esa sintonía. Siempre hay interferencia entre el llamado de Dios a sus hijos y la respuesta de sus hijos a Dios. Ese es el lío que tenemos. Pero Dios te habla a través, por ejemplo, el otro día un hermano estaba dando testimonio y decía: Dios permitió que en mi vida sucediese esta enfermedad porque de esta forma Dios me estaba enseñando algo. Todos los acontecimientos. Por eso dice la carta a los romanos: porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Porque yo no tengo que interpretar las cosas en mi vida, los sucesos en mi vida, no los tengo que interpretar como algo apartado. No, siempre tengo que discernir. ¿Y aquí qué Dios me está diciendo? ¿Cómo Dios me está hablando? Puede ser un accidente que tú tuviste. Puede ser el despido que hicieron de ti de la empresa. Puede ser una enfermedad que llegó a tu vida. Puede ser un robo, puede ser algo. Es que por eso dice la Escritura: Él te ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas formas. Pero no entendés. No has logrado comprender lo que Dios te está haciendo, llamándote. Y la cosa es, vamos a llegar, ¿cuánto tiempo más? Con que Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y al otro lado, el teléfono de nuestra vida, ¿qué le va a contestar a Dios? Que en este momento el dueño de este teléfono no puede responder llamada. Está fuera del área de cobertura. Por no contestar. Por no ser receptivos a la llamada. ¿Por qué andamos perdidos ahí en la vida? Porque el Señor pasa hablándonos de muchas formas, de muchas maneras, y nosotros, en lugar de abrir nuestros oídos, de abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, nosotros obviamos cualquier palabra de Dios y por eso andamos extraviados.
Por eso dice el proverbio que el corazón del muchacho es rebelde por naturaleza. Y cuando en esa rebeldía, lo que plantea Proverbios es, no obedece el consejo, no oye la palabra, y al no oír la palabra se extravía su corazón, y al extraviar su corazón entra en un camino de tinieblas, y cuando ya está en el camino de tinieblas y dolor, dice el proverbista, y viene el muchacho y le echa la culpa a su hacedor. Y el problema no es el hacedor. El problema no es no responder a esta llamada. Por eso esta mañana, amado hermano, amada hermana, el Señor le dice a través de su palabra: mira, hijito, esa circunstancia que vos estás pasando, ya tiempo la hubiésemos resuelto si tan solo escucharas mi llamado. Dice un profeta, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones. Si la oyeses, el Señor le puede hablar a usted a través de la palabra, pero como no la lee, prefiere ver Instagram, TikTok, YouTube, Netflix. Si tan solo, porque es una palabra que Dios le está diciendo a diario: mira esto, mira lo otro, mira aquello. Te habla de muchas formas y de muchas maneras. Te habla a través de las personas, te habla a través de los sermones. Pero como ni a la iglesia quieres venir, aburrido sentís todo. Si quieres venir a la iglesia a escuchar el sermón, no se trata de pasar los 40 minutos aquí aburridos, no, venir a oír el sermón con la disposición en el corazón de decir: algo me va a hablar Dios esta mañana, algo. Yo les confieso, y quizás no es sano que le diga, pero yo oigo sermones, a veces oigo homilías de curas, ponencias, pero yo no me enfoco ni digo: hey, a ver qué dice este cura, a ver qué dice este sacerdote. No, como él está hablando la palabra, lo que me interesa es lo que me va a decir Dios a mí. Por eso dice la Escritura: escuchadlo todo y retened. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es la palabra que Dios te está hablando. Sigamos en el texto. Ha hablado muchas veces, te ha hablado de muchas maneras, y aquí comienza a hacer un recuerdo de cómo habló en otro tiempo. Dice: en aquel entonces les habló a los padres por medio de los profetas. Y aquí también es necesario que usted aprenda algo. Los profetas en la Biblia no son personajes que predicen el futuro necesariamente. Porque en la mente del evangélico cree que el profeta es aquel que predice el futuro. Pues déjeme decirle que no. En la Biblia, la palabra profeta es el hombre o la mujer que tiene una palabra de Dios para el pueblo en un determinado momento. Eso es un profeta. Y me atreví a decirle el hombre y la mujer, porque así como en la Biblia aparecen hombres que dan una palabra, también hay mujeres que dieron una palabra de Dios al pueblo. Por ejemplo, el Éxodo, después de pasar el Mar Rojo, ahí dice que María, la profetisa, la hermana de Moisés. ¿Y por qué era una profetisa? Porque ella estaba hablando una palabra de Dios para el pueblo. ¿Se entiende eso, iglesia? Por lo tanto, Dios también sigue hablando a través de profetas. Profeta es aquel que viene a pronunciar una palabra de Dios para su pueblo. Eso es un profeta. Y entienda de una buena vez, el mensaje del profeta no tiene nada que ver con el profeta mismo, porque el profeta mismo no habla de sí, el profeta mismo habla de una palabra que Dios trae para su pueblo. El profeta le puede caer mal,
El profeta no puede llenar las expectativas suyas. Pero lo importante no es el profeta, lo importante es el mensaje que Dios manda a través de ese profeta. Por eso es que, ay, que a mí me cae mal el pastor. ¿De acuerdo, hermano? Yo me caigo mal yo mismo. Porque no es que le caiga mal yo o no le caiga mal. Aquí se trata lo que Dios nos manda a decir a todos nosotros por medio de la palabra. Versículo 2. Ya habló de las múltiples veces, ya habló de las múltiples maneras, ya habló de una de las formas antiguas que era por medio de los profetas y también actuales. Y en el versículo 2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Jesús, el Cristo, es la plena revelación de Dios para toda la humanidad. Ya no necesitamos más. Si antes eran profetas, si antes era la naturaleza, la plena revelación de Dios para toda la humanidad se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y te está hablando por medio de Él para que te acerques a Él. Por eso es que Jesús también en la Biblia se le conoce como el Verbo. Y esa es la traducción en nuestro lenguaje. Pero, por ejemplo, la palabra griega logos, ¿sabe qué significa logos? Palabra. Esta es la palabra escrita, pero Cristo Jesús es la palabra encarnada. ¿Qué significa? Cuando usted ve la vida de Jesús, esa es la manera que Dios le habló a la humanidad. Por eso la traducción que se habla de Mateo dice, su nombre se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y yo digo, entonces, ¿y cómo me habla Dios? Por medio de Jesús. Y dígame, pastor, ¿cómo es eso de por medio de Jesús? Pues con las acciones que Jesús hizo, Dios estaba hablándole a la humanidad. Si en esa época de Jesús los niños eran seres insignificantes, los niños eran personas que ni siquiera valían, hay un dato que lo dice un historiador, que de 30 niños, creo, si no estoy mal recuerdo, solamente lograban sobrevivir quizás unos 7 a 10 niños que nacían. No habían vacunas como las hay hoy, no había la salubridad que conocemos ahora, no existía el cuidado que había ahora, por lo tanto, creo que ese es el promedio, de 30 niños solamente sobrevivían entre 7 y 10. Eran insignificantes. De hecho, cuando están ahí los discípulos con Jesús, yo me imagino, ¿verdad? Pedro medio amargado como muchos de nosotros, Pedro le debe haber dicho a la mujer, quítense de aquí estos niños, quítense de aquí estos niños están haciendo mucha bulla. ¿Y cómo nos habló Dios por medio de Jesús? ¿Cómo los trató a los niños? Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es más, si alguno no se hace como uno de estos niños, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué nos está hablando ahí Dios en su palabra? La importancia que tienen los niños. Cuando Jesús se le acerca a una mujer allá en el pozo de Samaria, ¿qué nos está diciendo Dios por medio de eso, por medio de Cristo? ¿Qué nos está diciendo? Que no importa los pecados que tú tengas, que no importa el pasado que tú tengas, que no importa el conflicto que vivas, el Señor siempre te puede dar de esa agua que salta para vida eterna. Gestos, tocar a un leproso, eso es otra manera de hablar.
porque los leprosos vivían alejados y sin embargo Jesús, al acercarse a ellos, al tocarlos, esto estaba diciendo: el Señor no tiene ningún problema con los que tienen enfermedades. Es más, el Señor no ha venido por sanos, Él ha venido por enfermos, para poder darles no solamente la salvación de su cuerpo, sino también la salvación de su alma. Eso es, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Todas las acciones de Jesús, todos los elementos de Jesús que nos hablan de la grandeza de Dios para nosotros. Y luego va a hablar de otro elemento. Miren ustedes, fíjese, llevamos esta idea. Dios nos ha hablado con el propósito de que lleguemos a la revelación plena, que es su Hijo, y después cuando llegamos a la revelación plena nos quiere decir algo. Dice el versículo 2: a quien constituyó heredero de todo y asimismo hizo el universo. La palabra heredero para nosotros es muy distinta a esta palabra heredero de Hebreos. La palabra heredero ahí en hebreo, cuando dice a quien constituyó heredero de todo, significa Jesús, el Hijo, ha heredado todo lo de su Padre. Por eso es que le dicen los discípulos: ¿y cuándo nos vas a enseñar al Padre? ¿Qué responde Jesús? He estado tanto tiempo con vosotros y todavía no comprendéis que yo soy el Padre. Dice otro texto que nadie va al Padre sino. Por eso es que en esa época y en la época actual, ver al Hijo es ver al mismo, porque ha heredado todo, todas sus cualidades, todo su amor, toda su compasión, toda su misericordia. Ahí está una mujer que la han encontrado en un delito gravísimo. La religión dice: es necesario que la apedriemos. Y aparece Jesús mostrando lo que ha heredado de su Padre. ¿Y qué ha heredado de su Padre Jesús? La misericordia y la compasión. ¿Y qué les dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos los hermanos del Taber de Ciudad Delgado salieron volados, porque ninguno es libre de pecados. El único que podía tirar la piedra ahí era Jesús. Y en lugar de la piedra, de tirarle una piedra a esa mujer, le dice: ¿y dónde están los que te condenan vos? No, ya se fueron para la plaza. Y le dice Jesús a la mujer: ah, pues ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús es el que ha heredado todo del Padre. Y otra cosa más, dice ahí Jesús: y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién se hizo el universo? Dice Hebreos: por medio de Jesús. Por eso dirá Apocalipsis acerca del Hijo, ¿verdad? Él es el alfa, y todo lo que se puede escribir en el lenguaje griego, la primera letra alfa y la última omega, todo lo que se puede escribir creado, fue creado por Él y para Él. Otra cosa más. 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire cómo es este Hijo. Este Hijo, enumeremos, ha heredado todo del Padre. Este Hijo es el que ha hecho posible que se hagan todas las cosas, segunda característica. Tercero, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria. Cuarto, Él es la imagen. Es decir, Jesucristo lo es todo. Ahora vuelvo al inicio de mi sermón.
el Señor, el Dios Padre, te pasa llamando para presentarte ¿a quién? ¿A quién? A su Hijo. Porque en su Hijo tú y yo lo tenemos ¿qué? Todo. ¿Y por qué lo tenemos todo? Porque Él crea todas las cosas. Todo lo que yo anhelo, todo lo que yo espero, todo lo que yo he soñado, Él lo puede hacer posible. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Simplemente oyendo la voz del Padre que te dice: en mi Hijo. Y dirá otro texto: porque en ningún otro hay salvación, sino en ese hombre llamado Jesús de Nazaret, delante del cual se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, Jesucristo es Dios, para gloria del Dios Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces el Señor te vive hablando para presentarte a su Hijo, para mostrarte lo que Él te puede ofrecer. Él, además de ser el creador de todo y el heredero de todo, también dice el 3, también es el resplandor de su gloria. La palabra resplandor es, si yo me acerco al Hijo de ese Padre, Él puede hacer que en mis tinieblas resplandezca, ¿qué, hermanos? La luz. Por eso dice la carta a los Efesios: levántate tú que duermes, y ¿qué dice? Te alumbrará Cristo. ¿Qué dice el profeta Isaías? Resplandece, pues ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre las naciones. ¿Por qué no salgo de mi oscuridad entonces? ¿Por qué no salgo de mis tinieblas? Porque yo no quiero hacer caso a esa llamada, porque yo no quiero obedecer a eso que el Padre me está diciendo: en el Hijo lo tenés todo. Porque Él es el resplandor de la gloria y Él es la imagen misma de su sustancia. Aquí hay un problema de traducción. Es imposible mezclar la palabra imagen con la palabra sustancia. Pero lo que ahí está hablando no necesariamente es una forma gramatical, porque el problema radica en que cómo Jesús va a ser imagen de un espíritu, si el espíritu no tiene forma corporal. ¿Y Dios qué es? Dios es espíritu. Y por lo tanto, si es espíritu, no tiene cuerpo. Y si no hay cuerpo, ¿y entonces cómo va a ser la imagen? No sé si me explico el lío ese. Pero el problema no es a nivel gramatical, sino que lo que ahí está diciendo el texto es que ver a Jesús es ver al mismo Dios. Eso es lo único que dice el texto. Él es, por medio de Él yo conozco a Dios, por medio de Él yo conozco al Padre. Por eso es que cuando nosotros terminamos la predicación, le decimos a la gente que está congregada: ¿alguien de ustedes quiere recibir a quién? A Cristo como su Salvador personal. Porque cuando usted conoce a Cristo, cuando usted se acerca a este Cristo, está haciéndose partícipe de todo lo que Él hace, está siendo partícipe de todo lo que Él es, y está dejando que esa imagen y ese resplandor llegue a su vida. Una persona que no se acerca a Cristo vivirá en tinieblas, no tendrá salida. Y sigo leyendo el pasaje, que hay otra enseñanza maravillosa. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esta otra palabra, hermano. ¿Y quién qué dice? Sustenta. ¿Qué es lo que sustenta? Todas las cosas. ¿Quién es el que sostiene el mundo? El Hijo. Nosotros no tenemos la idea de cómo sostener algo. A mí me encanta mucho ver programas que tienen que ver con la naturaleza. Yo tengo diferentes lecturas. La mayor lectura que hago es una lectura
por supuesto, de la Biblia teológica, pero me encanta la historia. Pero cuando estoy aturdido de tanta información, entonces una de las cosas que yo leo es acerca de la naturaleza. Y el otro día me llegó a mí, creo que era una enciclopedia de los glaciares. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede existir el planeta que está sostenido? ¿En qué se sostiene el universo? ¿En qué se sostiene la Tierra? ¿En la nada? ¿Dónde está lo que sostiene el planeta? Vaya, este púlpito lo sostiene este otro cemento. El edificio lo sostienen unas columnas, pero ¿y la tierra entera dónde se sostiene? Y es redonda. Ponga algo redondo aquí, ¿y qué va a pasar? Se va a caer. Pero ¿sabe quién sostiene todo eso? El Hijo, Jesucristo de Nazaret. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién hace que todo permanezca en su lugar? Dice el hermano Dani Berrío en una alabanza: ¿quién le enseñó al sol subir de mañana? ¿Quién le dijo al mar, solo puede llegar hasta aquí? ¿Sabe quién hace eso? Nuestro Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Si Él sostiene todo el universo, si Él sostiene todo el planeta, ¿y usted cree que no puede sostener toda su vida también? ¿Usted cree que Él no lo puede sacar a flote? ¿Y por qué ha caído? ¿Y por qué usted está en el suelo? Porque no quiere dejarse sostener por Él. Porque no quiere hacer caso a la llamada que Dios le está haciendo y que le está diciendo: en ese hijo mío, solo acércate, solo metete de lleno con Él, solo encontrar el mensaje de salvación, y ahí vas a encontrar no solo la vida eterna, vas a encontrar la creación de muchas cosas en tu vida, va a resplandecer Dios en tu vida y te va a sostener de todo lo que tú necesitas que te sostenga. A muchos de los que aquí estamos nos han pasado cosas difíciles en la vida. A muchos de los que aquí estamos hemos experimentado el dolor de manera intensa, hemos experimentado tanta situación. ¿Y sabe por qué nos hemos mantenido? Porque el que nos sostiene se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿y la gente por qué rehúye a este mensaje? ¿Y la gente por qué no quiere acercarse a esta palabra? Porque creen que el Señor es un juez que solo ha venido para poder juzgarnos a nosotros. Porque cree en ese Dios que creía Jonás. Ese Dios que creía Jonás era un Dios con una ira implacable, era un Dios castigador. Lo mandan a Jonás en el libro de Jonás, Antiguo Testamento. Dice: mira, anda a predicarle a los ninivitas. Y Jonás desde el momento se ve bien reacio. ¿Y por qué Jonás se ve reacio? Porque primero en su corazón existe el rencor para con los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria, uno de los acérrimos enemigos de Israel. Nínive era la capital donde habitaban esos hombres que habían hecho tanto daño a la nación de Israel. ¿Y a dónde radica la molestia de Jonás? En que de qué servía ir a predicarles si al final de cuentas Dios no los iba a juzgar ni los iba a castigar. ¿Qué hizo Dios con Nínive? ¿Qué hizo? Lo perdonó. ¿Qué hace Jesús aquí? Dice el versículo número 3: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es el pecado que tú tienes? ¿Cuál es? Por muy sucio, por muy negro que sea, la sangre de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados. Cuando abundó el pecado, dice en la carta a los Romanos, sobreabundó la gracia de Dios.
¿Te das cuenta? Y otra cosa más, ¿cómo te va a perdonar los pecados? Dice el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de las obras, por medio de las ofrendas, por medio de ese corderito que yo llevaba, de esa palomita que yo llevaba, por medio de qué nos ha perdonado, dice ahí, por medio de sí mismo. ¿Te das cuenta? La salvación no es porque tú te la hayas ganado. El favor de Dios no es porque tú te lo merezcas. La salvación y el favor de Dios es por el mismo Hijo Jesucristo que murió por ti y por mí. Finalizo, dice el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La carta a los hebreos tiene un propósito: demostrar que Jesús es superior a todos. Superior a la religión judía, superior a los grandes personajes como Moisés, superior a los patriarcas en general, superior a David, superior a todo. No hay nadie que sea más superior y que su nombre tenga tanto peso como el nombre de Jesús. No hay nadie más excelente, no hay nadie que tenga mayor relevancia, no hay nadie que tenga mayor exaltación que Jesucristo. Por eso el canto que aparece en la carta a los Filipenses es: se humilló hasta lo sumo. Pero después de haberse humillado, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre la humanidad sea salva. Yo no seré salvo por la denominación bautista. Yo no seré salvo por la denominación pentecostal. Yo no seré salvo por la denominación adventista. Yo no seré salvo por los católicos. No seré salvo por los mormones ni por los testigos de Jehová, porque el único que tiene salvación se llama Jesucristo de Nazaret. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque siempre estás hablándonos, siempre estás llamándonos insistentemente. Aunque no recibas una respuesta de nosotros, lo haces de muchas formas y lo haces de muchas maneras. Esta mañana hemos entendido esta palabra. La palabra es: acérquense al Hijo. Ahí ustedes tienen todo. Acérquense al Hijo, porque ahí habrá el resplandor para la vida de oscuridad que tienen. Acérquense al Hijo, porque ahí tienen la creación de todo. Acérquense al Hijo, porque Él es el que ha heredado todo. Acérquense al Hijo, porque Él es la imagen misma del Padre. Acérquense al Hijo, porque Él sustenta todo. Acérquense al Hijo, porque por medio de Él puede purificar los pecados de la humanidad. Esta mañana quiero invitar, si hay alguna persona que quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, ahí donde está, levante su mano, póngase en pie. Vamos a orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que quisiera aceptar a Cristo en su corazón? Póngase en pie. Este es el momento. Acepte a Jesús. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Este es el momento. Reciba a Jesús. Mientras cantamos esta alabanza, seguimos invitando. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.